Bueno, estamos todas estas últimas semanas lidiando con muchos problemas, pero esta semana última parece que se está aclarando un poco el panorama. Estamos todavía en duda con varios jugadores, pero bueno, están entrando en algunos entrenamientos, y lo que sí que es seguro es la baja de Alain, que todavía no ha participado con el grupo. El resto están muchos pendientes todavía de evolución. Esperemos que lleguen los máximos que se pueda. Tiene que servirnos para seguir creyendo que este equipo ha solventado muchísimas dificultades, y el otro día en casa pues hubo una enorme, porque estábamos muy armados, con gente muy justa, recién recuperados de lesiones, que entraron directamente a jugar 90 minutos y ante un rival que tiene un potencial enorme, que está demostrando ser uno de los mejores de la categoría. Y no fue fácil, pero conseguimos un punto que, como te digo, tiene que servirnos para reforzar el trabajo y para saber que si estamos todos unidos y somos solidarios, pues tenemos mucho ganado, y tiene que ser nuestra religión de aquí al final. Eso tiene que ir por delante, y después, bueno, como estamos hablando, que recuperemos efectivos y que podamos que el equipo, bueno, pues gane en competitividad, como lo habíamos hecho en el primer tramo del año nuevo, y desgraciadamente fuimos perdiendo hasta ahora efectivos por el camino. Bien, ¿no? Estamos en la línea de darle máxima importancia a todo lo que hacemos, porque quedan pocas semanas para el final, porque necesitamos rematar el año, porque tenemos que darle importancia, como siempre digo, a los pequeños detalles. Y bueno, independientemente del rival que nos toque, sabemos que está todo súper competido, que está todo súper igualado. El domingo va a ser así. Encima el condicionante de que sea un derbi, de que nos conozcamos, que estemos los dos en una situación, bueno, preferiríamos estar más desahogados de puntos. Entonces tiene importancia cada detalle, y de aquí al final tenemos que fijarnos en eso, en prestar atención a todo, y así está transcurriendo nuestras últimas semanas. Bueno, quizá han ganado un poco en agresividad defensiva, así que parece que tienen un orden defensivo establecido que les hace difíciles de superar. Luego las individualidades las tienen, porque ya las tenían, también han mejorado, y están con gente en buen momento también de forma, y les hace también peligrosos, como siempre digo. En su casa no están rindiendo al nivel que seguramente ellos quisieran. Han tenido dificultades, pero sabemos que este partido tiene un condicionante especial, y van a ser muy peligrosos. Ya lo era con Chiqui, el equipo. Aquí tuvimos la oportunidad de enfrentarnos en la Copa y en la Liga, y fueron dos partidos difíciles, complicados. Y con Astu pues el equipo sigue siendo igual de competitivo, y te digo que quizá defensivamente parece un equipo un poco más agresivo, pero bueno, sabemos que va a ser difícil, complicado, y fijarnos también en sus jugadores, que son de mucho nivel. Difícil, como siempre digo, ese es el cantar de todas las semanas, porque nosotros somos un equipo humilde, y aunque tenemos muchísimas ganas, las dificultades de la competición están ahí, y te fijas todas las semanas en las plantillas, y son equipos potentes, con gente con experiencia, con un bagaje importante en categorías muy superiores a esta, y bueno, estas jornadas que ya se empieza un poco a decidir la situación de cada club, pues esos jugadores han librado ya batallas parecidas, y bueno, tienen ese plus de experiencia que puede ser importante para jugar este tipo de partidos. Y nosotros pues ganándola día a día, con gente menos experimentada y con menos bagaje, pero todo este trayecto nos tiene que servir para haber tenido experiencias y saber afrontar este tipo de partidos también. Bueno, pues como siempre, que esté con el equipo, que nos apoye, que nos dé su aliento, que es importante para los chavales, no solo aquí en casa, sino fuera también. Estamos a un paso de Avilés, y si se nota el aliento desde dentro de gente que pueda ir a
apoyar a los chavales, ellos lo agradecen muchísimo y vamos, que vaya por delante, que se van a dejar el alma por conseguir puntos y por agradar a la gente y porque, bueno, por llevar a Langreo a buen puerto al final de temporada, claro.